En el corazón de cada familia, en el alma de cada generación, existe una pregunta silenciosa: ¿qué legado dejamos a quienes vienen después de nosotros? ¿Es la comodidad de una vida fácil, o la fortaleza para construir la suya propia? La historia que escucharán a continuación, nacida en el polvo y el sol del campo mexicano, nos ofrece una respuesta tan dura como la tierra misma, pero tan valiosa como la mejor de las cosechas. Si este relato resuena en usted, le pido un pequeño gesto que nos ayuda a sembrar estas enseñanzas en más corazones: comparta este mensaje con alguien que lo necesite. Su apoyo es la lluvia que permite que estas historias crezcan. Gracias. Ahora, acompáñenme a este viaje. Hace ya muchos años, en un rincón del norte de México, existía un pueblito que parecía detenido en el tiempo. Las casas, construidas con el mismo barro de la tierra, respiraban bajo techos de teja roja, y las calles sin pavimentar guardaban los secretos de generaciones. Cada mañana, sin falta, el canto de un gallo era la primera llamada, el reloj comunal que despertaba a todos sus habitantes. En las afueras, donde los campos de maíz y frijol se extendían como un manto verde y ocre, vivía la familia de don Félix. Un hombre que ya pasaba los 60 años, de piel curtida por el sol y manos que contaban la historia de 1000 cosechas. Don Félix había dedicado su vida entera a la siembra del maíz. Viudo desde hacía tiempo, compartía su hogar con su único hijo, su nuera y sus 3 nietos. La familia era conocida en el pueblo por ser unida y trabajadora, o al menos, eso era lo que se veía a simple vista. El hijo de don Félix era un reflejo de su padre, un hombre de brazos anchos, espalda fuerte y una mirada serena que parecía entender los ciclos de la tierra. Como su padre, era campesino. Sus días transcurrían entre sembrar, cosechar y cuidar de los pocos animales que tenían. Su esposa, la nuera de don Félix, era una mujer de bondad infinita, con el cabello negro siempre recogido en un moño y un delantal que parecía parte de ella. Era el corazón de la casa, la que transformaba el maíz en tortillas calientes y mantenía el fuego del hogar siempre encendido. Juntos habían criado a 3 muchachos llenos de esa energía inquieta de la juventud. Pero, siendo honestos, esa energía rara vez se canalizaba hacia el trabajo. El mayor, de unos 12 años, era de naturaleza seria, pero una capa de pereza cubría su voluntad cada vez que el trabajo requería esfuerzo. El de en medio, de 9 años, era un torbellino travieso, mucho más interesado en perseguir gallinas por el corral que en ayudar en la milpa. Y el más pequeño, de apenas 6, era la sombra de sus hermanos, un experto en imitar sus juegos y excusas, pasando horas con un palo y una lata vieja. A pesar de todo, la vida en esa casa tenía una rutina, un ritmo marcado por el sol. Don Félix era siempre el primero en levantarse. Mientras el cielo apenas se teñía de naranja, ya se le podía ver en el corral, con un puñado de maíz en la mano, llamando a sus gallinas con un cariño rudo: vengan, vengan condenadas, que no se van a alimentar solas. Poco después, su hijo aparecía, con el burro ya listo y las herramientas al hombro. Padre, hoy toca revisar la acequia. ¿Me acompaña? Claro, hijo, respondía don Félix, ajustándose el sombrero. Pero antes, pasemos por el potrero a ver cómo amanecieron las ovejas. Dentro de la casa, la nuera, con el aroma del café y las tortillas recién hechas llenando el aire, llamaba a los niños. Arriba, que ya es hora. La comida no se va a comer sola. Pero los pequeños siempre encontraban una excusa. Ahorita, mamá, se escuchaba desde debajo de una cobija. Todavía es muy temprano. Temprano será para ustedes, replicaba ella con firmeza. Levántense o voy por ustedes con la cubeta de agua. Así transcurrían los días. Los hombres en el campo, la mujer en la casa y los niños.
Bueno, los niños supuestamente ayudaban, aunque sus miradas se escapaban con frecuencia hacia el río cercano, soñando más con un chapuzón que con el trabajo. Una tarde, mientras la familia compartía la comida del mediodía, frijoles, tortillas y queso fresco sobre la mesa de madera, el hijo comentó: «Padre, mañana iremos al otro lado del río». Don Lucho me ofreció unas semillas de maíz de las buenas. Don Félix asintió lentamente. «Está bien. Pero salgan temprano, que las lluvias están cerca. Y ese río no avisa». Nadie en esa mesa lo sabía entonces, pero esas palabras, llevadas por el viento, eran una advertencia del destino. Llegó el día. El cielo amaneció plomizo, cubierto por un manto de nubes grises que presagiaban tormenta. El hijo y su esposa se prepararon para el viaje. Antes de que partieran, don Félix los detuvo en la puerta. «Vayan con cuidado. Si ven que la lluvia arrecia, no crucen el río. Es mejor volver con las manos vacías que no volver». «No se preocupe, padre», respondió su hijo con una media sonrisa. «Conocemos bien ese paso». La nuera abrazó a sus hijos uno por uno. «Pórtense bien con su abuelo, ¿me oyeron? Ayúdenlo en todo». «Sí, mamá», respondieron a coro, aunque por dentro la idea no les entusiasmaba. El viaje de regreso fue más largo de lo esperado. Cuando por fin se acercaban a casa con los costales llenos de semillas, el cielo se desplomó. Una lluvia torrencial comenzó a caer, y el río, que normalmente era un arroyo tranquilo, se había convertido en una bestia furiosa de agua y lodo. El padre detuvo al burro. «Está crecido, pero todavía podemos cruzar. Ven, dame la mano». Ella, confiando en él, asintió. «Vamos rápido, que los niños nos esperan». Pero el río tenía otros planes. A mitad del cruce, un rugido ensordecedor retumbó desde la montaña. Una corriente violenta, arrastrando troncos y piedras, los embistió. Un tronco golpeó al burro, que perdió el equilibrio y fue arrastrado. La mujer gritó. Su esposo intentó sujetarla, pero la fuerza del agua era implacable. Ambos fueron engullidos por el río caudaloso. Al día siguiente, la terrible noticia corrió como pólvora por el pueblo. El hijo y la nuera de don Félix se habían ahogado. El pueblo entero, en un acto de solidaridad, se unió para buscar los cuerpos. Los encontraron horas después, atrapados entre las ramas y el lodo, río abajo. Don Félix recibió los cuerpos de su hijo y su nuera con un silencio que pesaba más que cualquier llanto. Sus ojos estaban rojos, pero no derramó una lágrima. Se quitó el sombrero y, con la voz rota, solo dijo: «Gracias por traerlos». El entierro fue sencillo y solemne. Los 3 nietos, ahora huérfanos, estaban de pie junto a las tumbas, abrazados, sintiendo el frío de la llovizna y el vacío inmenso que había quedado en sus vidas. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos. La casa se sentía enorme y vacía. Don Félix, a pesar de su dolor y su edad, se esforzaba por mantener la rutina. Pero ahora, todo el peso del rancho recaía sobre él y sus 3 nietos. Al principio, movidos por el shock y la tristeza, los muchachos parecieron cambiar. Se levantaban sin quejarse, ayudaban con los animales, cargaban costales juntos. Don Félix los observaba con una pequeña llama de esperanza en su corazón. Tal vez la desgracia los haga madurar, pensaba. Pero esa responsabilidad, nacida del dolor, fue efímera. Conforme las semanas pasaban y la rutina se asentaba, las viejas mañas comenzaron a resurgir. Las mañanas volvieron a ser una batalla para sacarlos de la cama. El trabajo en el campo se hacía a medias. Si el abuelo se distraía, dejaban las herramientas y se iban a jugar. La pereza, como mala hierba, volvía a crecer.
Una mañana, don Félix les pidió que sembraran una parcela de maíz. Yo cuidaré las ovejas, que ya no puedo agacharme tanto, les dijo. Apenas el abuelo se alejó, el de en medio propuso, sembrar. ¡Qué aburrido! Mejor vamos al río. La idea fue celebrada por los otros dos. En lugar de trabajar, se pasaron el día nadando y jugando. Al volver, mintieron sin titubear, ya está todo sembrado, abuelo. Don Félix, queriendo creerles, asintió. Los días pasaron, y la semilla de la codicia comenzó a germinar en sus corazones jóvenes. Vieron a un vecino pasar en un hermoso caballo y la idea de tener uno se convirtió en una obsesión. No tenían dinero, así que planearon algo impensable. Una tarde, mientras don Félix dormía la siesta, tramaron su plan. Al día siguiente, con la excusa de llevar a las ovejas a pastar, tomaron varias de las mejores y se fueron al pueblo. Las vendieron a un comerciante por unas pocas monedas y, con ese dinero, compraron un caballo joven y brioso. Cuando don Félix vio el animal, su rostro se endureció. ¿De dónde sacaron eso? Nos lo regaló un amigo, mintió el de en medio. El abuelo los miró, sus ojos llenos de una profunda decepción. Sospechaba la verdad, sobre todo cuando más tarde notó la ausencia de las ovejas, pero estaba demasiado cansado para discutir. El dolor y la edad le habían robado las fuerzas para pelear. Los muchachos disfrutaron su caballo por unos días, presumiendo en el pueblo. Pero lo que fácil viene, fácil se va. Una mañana, el caballo no estaba. Se había soltado o se lo habían robado. Cuando le contaron al abuelo, él solo dijo con voz queda, así es la vida. Lo que se consigue con engaños, se pierde con la misma facilidad. El tiempo siguió su curso inexorable. Los meses se convirtieron en años. Don Félix se fue encorvando, sus pasos se volvieron más lentos y sus manos temblaban. Sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Una noche, mientras compartían una cena humilde, los miró fijamente. Hijos, algún día yo también me voy a ir. Los tres se quedaron en silencio. Cuando ese día llegue, continuó el anciano, quiero que derrumben esta casa. Los nietos se miraron, sorprendidos. Sí, afirmó el abuelo. Debajo del piso, encontrarán un baúl. Ábranlo. Adentro hay algo muy importante para ustedes. La idea de un tesoro escondido encendió una chispa de ilusión en sus mentes. Poco tiempo después, un amanecer frío, las campanas de la iglesia tocaron a duelo. Don Félix había fallecido en paz durante la noche. Tras el entierro y pasado el luto, los tres jóvenes, ahora de 18, 20 y 22 años, no perdieron el tiempo. Llenos de ambición, comenzaron a derrumbar la casa que los había visto nacer. Golpe a golpe, las paredes de adobe cayeron, levantando nubes de polvo y los murmullos de los vecinos. Después de horas de trabajo extenuante, lo encontraron. Un baúl de madera, viejo pero intacto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo sacaron y forzaron el candado oxidado. Dentro no había oro, ni joyas, ni monedas. Solo una hoja de papel doblada. El del medio la tomó y leyó en voz alta las palabras de su abuelo, hijos míos, no tengo nada más que darles, solo la oportunidad de comenzar de nuevo. El silencio que cayó fue total. La decepción se transformó en rabia. ¿Eso es todo? Para esto destruimos la casa, gritó el menor. El de en medio arrojó el papel al suelo. Viejo tonto. La realidad los golpeó con la fuerza de un huracán. Estaban a la intemperie. No tenían casa, ni dinero, ni casi comida. La primera noche, durmiendo bajo un techo improvisado de ramas, el frío caló hasta sus huesos y el hambre les retorció el estómago.
Fue entonces, en la oscuridad y la miseria, que algo cambió. Si no hacemos algo, nos vamos a morir de hambre, dijo el mayor, con una seriedad que nunca antes había tenido. Pues habrá que trabajar, respondió el de en medio, y por primera vez, no sonaba como una queja, sino como una declaración. Empezaron desde cero. Levantaron una choza humilde. Y al día siguiente, por primera vez en sus vidas, fueron al campo no por obligación, sino por necesidad. Trabajaron la tierra con sus propias manos. Sembraron el maíz, cuidaron cada planta como si fuera un tesoro. Aprendieron a levantarse antes que el sol, sin que nadie los llamara. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Hubo días de una sola tortilla para cada uno. Pero el trabajo constante, el esfuerzo diario, empezó a dar frutos. La primera cosecha, aunque modesta, fue la más dulce que habían probado. Con las ganancias, compraron gallinas. Luego, ovejas. El pueblo los observaba con asombro. Aquellos muchachos flojos y mentirosos se habían transformado en hombres responsables y trabajadores. Con los años, su terreno se convirtió en uno de los más prósperos de la región. Construyeron una casa nueva, más grande y fuerte que la anterior. Y ahora, eran ellos quienes ayudaban a los vecinos necesitados. Una tarde, mirando su campo verde y floreciente, el hermano mayor dijo en voz baja, «Ahora entiendo. Ahora entiendo lo que quiso decir el abuelo». El de en medio sonrió. Sí. No nos dejó un tesoro. Nos dejó la necesidad de construir el nuestro. Y el menor, mirando al cielo, susurró, «Gracias, abuelo». La historia de Don Félix nos enseña una lección fundamental: la pereza rara vez se cura con palabras o comodidades. Se cura con la necesidad. El ser humano solo cambia de verdad cuando la incomodidad de quedarse quieto es mayor que el esfuerzo de moverse. Don Félix, con su sabiduría ancestral, entendió que no podía forzar a sus nietos a valorar el trabajo. Pero podía ponerlos en una situación donde trabajar fuera la única opción para sobrevivir. Al destruir su refugio y dejarlos sin nada, no les quitó su hogar, les quitó sus excusas. Les dio algo mucho más valioso que un tesoro, un vacío que solo ellos, con su propio sudor y esfuerzo, podían llenar. El verdadero legado no se encuentra en un baúl lleno de oro, sino en las manos vacías que aprenden a trabajar. La verdadera herencia no es la riqueza que se recibe, sino el carácter que se forja en la adversidad. Que cada uno de nosotros encuentre la fuerza no para buscar tesoros fáciles, sino para construir nuestro propio legado, uno que valga la pena, ladrillo a ladrillo, día a día.